Les damos la bienvenida formalmente al 44º aniversario del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social. Antes de cederle la palabra al señor decano, quisiéramos hacer lectura brevemente de algunos saludos puntuales que hemos recibido en las últimas semanas, en los últimos días. La doctora Aida Kemelmacher de Carlucci hace llegar sus felicitaciones por este nuevo y fructífero aniversario. También lo hace llegar el doctor Pablo César Mortarotti, aprovechando el saludo del doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani para enviarles una especial felicitación en este aniversario del prestigioso centro del que tanto trabaja. También la doctora Lorenza Sebesta, que manda una felicitación en representación del doctor Sigro, y en particular quisiéramos hacer lectura del mensaje enviado por el doctor Alfredo Soto, señor director del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, doctor Miguel Ángel Ciro Caldani, en oportunidad de celebrarse el 44 aniversario del centro de su muy digna dirección, donde me iniciara en el camino de la investigación científico-filosófica y lamentando no poder participar de las actividades previstas para el 29 de junio por compromisos académicos en la Universidad de Buenos Aires, me sumo a las congratulaciones y augurios fervientes de continuidad al tiempo de agradecer la honrosa invitación para concurrir. Los felicito, un cordial abrazo, Alfredo Mario Soto. Sin más, le cedemos entonces la palabra al señor decano de la facultad, el doctor Hernán Bota, para la lectura de la apertura. ¿Le falta? Sí, es posible, pero yo también. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo les va? Es para mí un verdadero honor darles la bienvenida a este acto conmemorativo del 44º aniversario del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, nacido en 1982 por resolución 74/82 como Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Política, y desde 1984 lleva su actual denominación. En la persona del director del centro, profesor doctor Miguel Ángel Ciudad Caldani, saludo a las autoridades presentes, miembros honorarios y miembros estables, profesores, investigadores, graduados, personal de nuestra facultad, tanto quienes nos acompañan de manera presencial como quienes siguen esta actividad a través de la transmisión virtual. Dije que es un honor porque hoy celebramos una fecha institucional, pero sobre todo celebramos una manera de comprender la universidad. Porque una universidad no se define únicamente por las carreras que dicta, por la cantidad de estudiantes que forma o por la excelencia de sus docentes. Una universidad alcanza su verdadera madurez cuando produce conocimiento, cuando genera pensamiento original y cuando es capaz de interpelar críticamente la realidad en la que está inserta y a la que se debe. En otras palabras, una universidad se realiza plenamente cuando investiga. La investigación constituye uno de los pilares sobre los cuales descansa la Universidad Pública Argentina desde la reforma universitaria de 1918. Enseñar, investigar y extender el conocimiento hacia la sociedad no son funciones independientes, son dimensiones inseparables de una misma misión. La docencia transmite el conocimiento existente, la investigación crea nuevo conocimiento y la extensión permite que ese conocimiento dialogue con la comunidad y contribuya a mejorar. Por eso, celebrando la trayectoria y la vigencia de uno de nuestros centros de investigación, estamos celebrando algo que hace a la esencia misma de la universidad. Vivimos en una época caracterizada por la velocidad, por la inmediatez y por la sobreabundancia de información. En ese contexto, la investigación representa casi un acto de resistencia intelectual. Nos recuerda que el conocimiento serio requiere estudio, discusión, lectura crítica y diálogo permanente con quienes nos precedieron, con quienes piensan distinto. Y si ello es cierto respecto de cualquier disciplina, adquiere una importancia todavía mayor cuando hablamos de la filosofía jurídica. Con frecuencia, equivocadamente se piensa que la filosofía del derecho es una disciplina abstracta, distante de los problemas cotidianos. Sin embargo, ocurre exactamente todo lo contrario. Nos invita a preguntarnos qué entendemos por justicia, cuál es el sentido del derecho, qué papel cumple el Estado, qué valores debe seguir el juez,
cómo se articulan libertad, igualdad, solidaridad, cómo responder a los nuevos desafíos de la tecnología, la bioética, el ambiente o la inteligencia artificial sin perder de vista la dignidad humana. Por eso resulta tan valioso que nuestra facultad haya sostenido durante más de 4 décadas un centro dedicado específicamente a estos análisis. Pero no cualquier centro. Estamos hablando de un espacio académico y científico que ha contribuido decisivamente a consolidar una verdadera escuela de pensamiento jurídico, reconocida dentro y fuera de nuestro país. Una escuela caracterizada por la apertura intelectual, por el diálogo interdisciplinario y por la convicción de que el derecho solo puede comprenderse plenamente cuando se lo estudia en relación con la filosofía, la ética, la política, la sociología, la economía, la historia, la cultura, la salud, la educación, el arte, la epistemología, la argumentación, la alta tecnología, entre otros despliegues del ser humano. Rosario ocupa un lugar singular en el mapa de la filosofía jurídica iberoamericana y ello no es fruto del azar. Es el resultado del trabajo constante de investigadores que hicieron de nuestra facultad un ámbito donde las grandes preguntas nunca dejaron de formularse y donde sus respuestas se proyectaron en la formación genuina del conocimiento. En este camino sobresale con nitidez, con fulgor propio, la figura del profesor doctor Miguel Ángel Ciuro Caldani. Hablar del profesor Ciuro Caldani es hablar de uno de los grandes juristas argentinos contemporáneos. Su producción científica, reconocida nacional e internacionalmente, ha enriquecido profundamente la filosofía jurídica y la teoría general del derecho. Pero quienes tenemos el privilegio de conocerlo y de compartir la cotidianidad, sabemos que probablemente su mayor legado no solo sea su producción científica y su vasta obra escrita. Su legado más perdurable reside en las personas que formó. Así veíamos unas imágenes, unas fotos en el centro. En las generaciones de investigadores a quienes enseñó que la verdadera ciencia jurídica exige apertura intelectual, que el derecho debe comprenderse en toda su complejidad y que el pensamiento jurídico solo progresa cuando dialoga con otras disciplinas y cuando permanece atento a la realidad social. El profesor Ciuro Caldani ha sabido continuar y desarrollar creativamente la rica tradición trialista inaugurada por Werner Goldschmidt, proyectándola hacia nuevos horizontes teóricos. Gracias a esta labor, Rosario se convirtió en un punto de referencia obligado para quienes estudian la filosofía del derecho en América Latina. Las universidades necesitan grandes investigadores, pero necesitan aún más grandes maestros, porque un investigador produce conocimiento, un maestro genera además nuevos investigadores. Y esa es probablemente la forma más alta de trascendencia académica. Se destaca el profesor Ciuro Caldani en este punto. Ha formado generaciones enteras de investigadores, ha estimulado vocaciones científicas. Así lo dijo nada menos que Attilio Alterini, vaya palabra autorizada para hablar en nombre del sentir universitario y objeto de homenaje frecuente aquí. Sobre esa cualidad sobresaliente de Ciuro Caldani, en sentido coincidente se expresa Diego Mendía en las páginas iniciales de su libro, del que seguidamente hablaremos. Por eso quiero expresar en nombre de nuestra facultad nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a Miguel Ángel por toda la dedicación a la universidad pública, a la investigación y a la formación de discípulos que seguramente continuará. Toda institución sólida logra perpetuarse cuando aparecen nuevas generaciones dispuestas a continuar y enriquecer esa tradición. Y precisamente eso simboliza la presentación del libro del doctor Diego Mendí, Enfoques integradores del derecho, que tan saludablemente se ha decidido que se presente en este marco tan trascendente para nuestra facultad, editado bajo el sello editorial de la casa, todo un símbolo. La publicación de un libro como este constituye siempre un acontecimiento universitario, porque un libro no nace de la improvisación, es el resultado de años de estudio, de reflexión, de lecturas, de debates y de escritura. El título de la obra resulta especialmente sugerente. Hablar de enfoques integradores supone asumir que el derecho no puede comprenderse desde perspectivas fragmentarias o reduccionistas. Supone reconocer la complejidad del fenómeno jurídico y la necesidad de articular distintas miradas para alcanzar una comprensión más rica y más profunda. Estoy seguro de que este libro constituye una valiosa contribución a ese propósito y enriquecerá el debate académico. Nuestra comunidad felicita muy especialmente al doctor Diego Mendí
Aún siendo joven, su trayectoria dentro de este centro y de nuestra facultad toda, aún siendo joven, su trayectoria dentro de este centro y de nuestra facultad toda expresa una combinación de compromiso institucional, vocación docente y dedicación a la investigación que merece ser destacada. Porque una institución dedicada a la investigación demuestra su vigencia no solo preservando una tradición, sino siendo capaz de generar nuevas ideas, nuevos debates y nuevas obras. Llegado a este punto, como decano de esta facultad, deseo reafirmar un compromiso muy claro, acompañado de la presencia de la secretaria de Ciencia y Técnica, doctora Paula Navarro. Seguiremos fortaleciendo la investigación. Seguiremos apoyando nuestros centros y creando aquellos nuevos que la pertinencia científica indique. Seguiremos promoviendo la formación de jóvenes investigadores, siempre en trabajo colaborativo con nuestro consejo asesor, a cuyos integrantes agradecemos. Que han podido producir ustedes en su facultad no depende únicamente del número de sus estudiantes o la calidad de sus planes de estudio. Depende también de la capacidad de producir pensamiento propio, de intervenir en las grandes discusiones jurídicas contemporáneas, de ofrecer respuestas originales a los problemas de nuestro tiempo, y eso solo es posible allí donde existe una comunidad académica comprometida con la investigación. Necesitamos continuar consolidando una facultad que no solamente enseña abogacía, sino que contribuya a pensar críticamente el derecho del presente y el del futuro. Porque la universidad pública tiene una enorme responsabilidad social. No solamente, como dije, formar excelentes profesionales, también producir conocimiento que contribuya al desarrollo democrático, a la vigencia de los derechos humanos, al fortalecimiento de las instituciones y a la búsqueda permanente de una sociedad más justa y más humana, siempre bajo el cielo de la pluralidad. Permítanme terminar con una reflexión que es muy personal. Cada vez que me detengo frente a la puerta de ese centro de investigaciones, no puedo evitar pensar que detrás de ella hay mucho más que una dependencia universitaria. Hay décadas de estudio silencioso, hay publicaciones escritas con erudición, hay debates académicos que nos enriquecen. Está el espíritu de Bernard Goldschmidt. Hay un maestro que dedica su vida a producir conocimiento y formar discípulos. Y hay jóvenes investigadores que al cruzar esa misma puerta por primera vez comenzaron a descubrir que la universidad no consiste solamente en aprender lo que otros saben, sino también en atreverse a producir conocimiento nuevo. Eso es en definitiva lo que representa este centro que nos enorgullece tanto. Un lugar donde cada generación recibe un legado y al mismo tiempo asume la responsabilidad de enriquecerlo para quienes vendrán. Esa es quizás la más hermosa misión de la universidad pública, construir algo que siempre nos va a trascender. Por eso, al celebrar estos 44 años, no solo celebramos una historia, más que eso, celebramos el futuro que entre todos seguimos construyendo. Gracias, Miguel Ángel, y a continuar. Muchas gracias, señor decano. Y entonces a continuación escucharemos la palabra del director del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, el doctor Miguel Ángel Cioro Caldán. Muy buenas tardes, señor decano, señora vicedecana, señora secretaria, señor vicedirector del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, doctor Diego Mendí, y por un momento ausente por compromisos académicos, señora vicedirectora, doctora Marianela Fernández Oliva, señores profesores, señoras, señores, les agradezco profundamente que se hayan comprometido con nosotros en esta tarea. Muchos de ustedes son piezas fundamentales en la fundación del centro o en su larga trayectoria que yo tengo muy grabadas en mi corazón. Muchísimas gracias, hoy y siempre. Me voy a referir a un tema que me pareció que podía ser adecuado después de escuchar todos los elogios del decano. Realmente hay muy pocas cosas adecuadas.
pero bueno, voy a hacer lo que puedo. Me voy a referir al lugar de la humanidad en el universo y la inteligencia artificial. Comienza con una cita de un difusor importante de la tecnología, de la Carl Edward Sagan, que dice: somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas. Somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Las ideas básicas de la exposición indican que, dado que conmemoramos el 44º aniversario de la constitución de un centro de investigaciones, puede ser oportuno referirse a la inteligencia y su tarea de investigación en la relación de los despliegues relativamente naturales con los artificiales. La inteligencia artificial es, a nuestro parecer, indudablemente una de las maravillas de la posmodernidad. Yo no tengo duda de que cuando se escriba la historia de la posmodernidad, y confío que se escriba, así como existen las maravillas del mundo antiguo, una de las maravillas de la posmodernidad debe ser la inteligencia artificial, con toda la grandeza y la limitación que esto significa. O sea, significa encuadrar la inteligencia artificial en la historia de la humanidad. Encuadrar la inteligencia artificial en la historia de la humanidad, no fuera de la historia de la humanidad. Esta maravilla de la posmodernidad es especialmente calificada porque tiene aptitudes muy semejantes a las humanas en cuanto a creatividad. Se presenta en nuestra nueva era un capítulo del desafío inmemorial entre la naturaleza y la cultura, aunque sea entre la naturaleza y la artificialidad, que incluye solo una parte de la cultura. La artificialidad no es la cultura, es solo una parte de la cultura, de la proyección de los humanos a los valores. En lo que parece es el estado actual de la cuestión, que tal vez tenga una evolución insospechable, el tema que nos ocupa puede ser encarado desde dos perspectivas principales: la humanidad como generadora de inteligencia desde la concreción del universo, y o la inteligencia como abstracción generada por lo humano, pero tal vez independizada de él. Fíjense que uso y o. Esto es muy importante. Como ustedes saben, mi corazón está con y no con no. Se trata, en otros términos, de la inteligencia del universo complejo, integrando quizás un cosmos, y o el análisis de la inteligencia relativamente aislada. La inteligencia artificial es una de las manifestaciones de poder más grandes con que se ha encontrado la humanidad a través de toda su historia, como advertían Luciano Samosata y Johann Wolfgang Goethe. Una vez más, de manera particularmente intensa, nos hallamos ante el riesgo de no poder controlar nuestra obra. Frente a tal desafío, hay quienes adoptan actitudes totalmente permisivas de la inteligencia artificial, en el sentido que en su momento expresó el fisiócrata Vincent de Gournay, con frase difundida por François Quesnay: laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Hay quienes pretenden actitudes casi radicalmente prohibitivas y quienes se sitúan en posiciones intermedias. Nuestro objetivo es presentar un análisis de los significados de la relación entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial, producto abstracto de la realización humana, con miras principales a las posibilidades de la investigación
desde el punto de vista de la complejidad pura del integrativismo tridimensionalista de la teoría realista del mundo jurídico. Nuestra actitud final es en este momento prudentemente permisiva. Prudentemente permisiva. Prudente. Se remite a la hasta lo predecible superioridad más universal de la inteligencia natural, desenvuelta más en la concreción de la vida del universo. Nuestra inteligencia es en la vida del universo. Esto hay que entenderlo. En proximidad con una expresión de actualidad, la inteligencia natural es desde sus raíces más ampliamente humanas, magníficamente universal. La inteligencia de cualquiera de los dos tipos puede investigar, tarea que incluye actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia y en general la indagación para descubrir. Hay una investigación de raíces más naturales y otra de bases más abstractas. Fíjense que digo raíces y bases. Son dos cosas diferentes. Las raíces están en la profundidad y se nutren de la profundidad. La base puede ser un nivel intermedio. La inteligencia natural se nutre de la profundidad del universo. La referida jerarquización de la inteligencia natural y su producto, la inteligencia e investigación natural, las muestra en profundidad diversas de la inteligencia artificial y de su producto respectivo, la investigación artificial. Hay una investigación artificial que es muy valiosa, pero la inteligencia, la investigación natural es otra cosa, me parece todavía. Al menos hasta lo previsible, la investigación producida por la inteligencia natural tiene amplitudes y al fin desenvolvimientos y valores diversos a la producida por la inteligencia artificial. Se trata, en el desarrollo que llamamos natural, de la inteligencia y la investigación más directa del universo, no relativamente aisladas. Somos más universales que la inteligencia artificial. Somos más universales, más cósmicos que la inteligencia artificial. La investigación natural puede valerse con gran beneficio de la inteligencia artificial, pero no es, por lo menos hasta ahora, legítimamente sustituible por esto. Los humanos somos animales polvo de estrellas, que hablamos, escuchamos, pensamos, investigamos y nos renovamos constantemente a través de la concreción de la materia, el espacio, el tiempo y las personas. La inteligencia artificial es una aparente purificación abstracta, distante del polvo de estrellas. La investigación natural producida por la inteligencia natural surge de la humanización del propio universo. Como decía Sagan, el universo en nosotros se piensa a sí mismo. En que el mismo universo se investiga, no solo sobre o para el universo. La investigación artificial generada por la inteligencia artificial surge del universo de manera más distante, alejada de sus bases concretas. Es de cierto modo un elemento aislado, quizás pueda decirse, tal vez, incrustado en el universo. La diversidad de perspectivas de referencia actual está presente desde la remota antigüedad. Por ejemplo, en el compromiso final de Sócrates, un anciano de carne y hueso, con la verdad, y en las diferencias entre el idealismo de Platón
y el empirismo de Aristóteles. Allí tienen la imagen, no sé si se ve. Allí tienen la imagen de la escuela de Atenas, en la que Rafael muestra a Platón señalando hacia arriba, pero Aristóteles señalando hacia abajo. Y lo que yo estoy tratando de plantear es el reflejo de eso. O sea, arriba está la inteligencia artificial, abajo, en las raíces profundas, en lo recóndito del universo, está la evolución en la que somos nosotros. El anciano de carne y hueso se comprometía con la verdad y a su vez en las diferencias entre el idealismo de Platón y el empirismo de Aristóteles. Immanuel Kant advirtió dos perspectivas complejas interrelacionadas: el universo estrellado relativamente fuera de nosotros y la ley moral en nosotros, pero ambas son partes íntimamente vinculadas en la universalidad. Kant decía con profundo acierto en la conclusión de la crítica de la razón práctica: dos cosas llenan de admiración y respeto siempre nuevos y crecientes, cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ella la reflexión: el cielo estrellado que está sobre mí y la ley moral que hay en mí. Nuestra inteligencia y nuestra investigación son, según nuestra humilde construcción, en el cielo estrellado y en la ley moral que está dentro de nosotros. Nosotros investigamos con la curiosidad del cielo estrellado, pero con el compromiso de la ley moral que está dentro de nosotros. Desde nuestra posición agnóstica, creemos esclarecedor recordar que con referencia al horizonte religioso decía Hegel, así como entre los judíos, lo aman profundamente por razones notorias, entre los maometanos y en la actual religión de la inteligencia, ya hablaba Hegel de esto, que se ha convertido en este respecto en la representación dogmática. Este universal abstracto puede sin duda representarse de un modo elemental como mera obra de la naturaleza, por ejemplo como fuego, pero puede representarse también como un espíritu espiritual, así los judíos. Si el hombre se representa la universal como la naturaleza, tenemos el panteísmo, pero en este contenido Dios, el sujeto, desaparece porque ya no se distingue. El otro modo es la unidad de Dios y el mundo. Así lo veía él, que era creyente. A este pertenece la encarnación entre los indios, el arte griego y, en sentido mucho más puro, la religión cristiana, donde la unidad de la naturaleza divina y humana se manifiestan en Cristo. Esta es una encarnación que no está expuesta de un modo antropomórfico e indigno de la divinidad, sino de tal suerte que conduce a la verdadera idea de Dios. La inteligencia artificial y su investigación son opuestas al cristianismo. La religión del Dios encarnado, hoy tal vez en decadencia. Por eso me parece que deben comprender la reacción del jefe de una de las vertientes del cristianismo ante la necesidad de manejar, diríamos, con la mayor prudencia y el mayor éxito posible la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial es desencarnada, o sea, es opuesta a la idea del cristianismo. El Papa no puede menos que manejarla con cuidado. Prosiguiendo el sendero del pensamiento de Miguel de Unamuno, la inteligencia y la investigación naturales se despliegan desde la materia, más desde el polvo de estrellas que somos, no en la pura razón. Unamuno se refiere a la confesión básica, se refiere al hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, sobre todo muere. El que come y bebe, y juega y duerma, y piensa y quiere. El hombre que se ve y a quien se oye. El hermano, el verdadero hermano. Porque dice Unamuno, hay otra cosa que llaman también hombre,
y es el sujeto de no pocas declaraciones más o menos científicas. En cambio, por ejemplo, el experto investigador de la mente analítico David Charles se refiere a la inteligencia y la investigación como razón. Y aquí tenemos una alternativa de, me parece, gran valor. O es el hombre de carne y hueso, desde su carne, desde su naturaleza concreta, investiga y se vale de la inteligencia artificial como un instrumento, o es la inteligencia artificial que se despega del hombre de carne y hueso. Desde joven, yo siento, fui cristiano, interesado, y además siento una profunda admiración por Unamuno y al hombre de carne y hueso. El hombre de carne y hueso que pronto me iba a morir. Ese hombre que alguna vez investigó, amando la realidad en que vivía, amando la realidad en que vivía. Se trata hasta ahora, en el campo jurídico, de una proyección de la polémica radicalizada entre el integrativismo y la purificación lógica, entre la complejidad pura tridimensional de la teoría triadista del mundo jurídico, profundamente encarnada en la condición humana, fundada por Werner Goldschmidt, y la teoría pura del derecho, fundada por Hans Kelsen. O sea, Goldschmidt nos habla del hombre de carne y hueso, y Kelsen nos habla de lógica. El universo y la humanidad son complejísimos, complejísimos, y así son de complejas la inteligencia y la investigación que se desarrollan en ellos. No se trata, a nuestro parecer, de si la inteligencia artificial es consciente o no. Se trata si es universalmente, de cierto modo, materialmente consciente. En la investigación, desde la materia, el universo se penetra y se conoce a sí mismo con mayor autenticidad. Se hace referencia a un metabolismo de la materia para la creación. Alguna vez Feuerbach hablaba, el hombre es lo que come. El hombre es lo que come, el hombre investiga lo que come. El hombre vive lo que come, tiene inteligencia por lo que come y vive, investiga por lo que come. La humanidad representa una fracción diminuta, pero extraordinariamente consciente y compleja dentro del inmenso universo. Desde la perspectiva biológica, nuestra existencia es tal vez una casualidad evolutiva de apenas unos millones de años en un planeta que orbita una estrella ordinaria dentro de un universo con miles de millones de galaxias. Allí ocurren las hazañas integradas de la inteligencia y la investigación. En el universo infinito, ese que mira el hombre con el telescopio. En la inteligencia y la investigación naturales, el universo se vuelve sobre sí mismo y se reconoce en mayor grado que en los ámbitos artificiales. La pregunta nace así permanente, evolutiva y diversificadamente, de cuerpos más integrados en la complejidad maravillosa universal. Es bueno el proceso vital con la evolución genética, el nacimiento, las diversidades y la muerte, para que la inteligencia y la investigación alcancen mayores amplitudes que la abstracción de la inteligencia artificial no puede tener. No compartimos la afirmación de Max Bennett de que la inteligencia queda atrapada en el lento proceso de variación genética y selección natural. No, la inteligencia se renueva en la evolución de la vida y se renueva en la que vendrá. Es anticipo que muero en la esperanza de la investigación que vendrá, que harán hombres, mujeres que me sucederán. En la inteligencia es bueno, entonces, el proceso vital con la evolución genética de la que les he hablado. Es posible la integración de la complejidad pura de una teoría tridimensional trialista de la investigación, que en lo general incluye de manera integrada una dimensión fáctica, otra lógica y otra valorativa.
Su composición permite diferenciar los dos tipos de investigación y brinda posibilidades de esclarecimiento destacables para el campo jurídico. Ahora viene el planteo tridimensional de la investigación a través de la inteligencia natural y la artificial. Parte general, ya voy a terminar pronto. Dimensión fáctica. La inteligencia y la investigación naturales están más profundamente enraizadas en hechos de la naturaleza. Las influencias humanas difusas de la economía, la religión, la lengua, la ciencia, el arte, la filosofía, la historia, etc. E incluso el azar, que en el campo jurídico llamamos distribuciones. Es desde estos hechos vivenciados que se desarrollan actos de inteligencia e investigación producidos por el obrar humano determinables, actos que en el marco del derecho denominamos reparo. O sea, la investigación, como el derecho, nacen en las raíces profundas del universo y luego se concretan en el obrar de personas determinadas. Pero estas raíces profundas están mucho más profundo, más hondo que la inteligencia artificial, que la abstracción y la lógica. Están en el universo profundo. La vida, sobre todo en el despliegue humano, requiere bases de entusiasmo. Quizás en Richardson diría de elan vital. Debemos cuidar que el entusiasmo, el elan vital de nuestra especie, hoy debilitado, no se transfiera mutilado a la inteligencia artificial. Yo creo que el entusiasmo excesivo en la inteligencia artificial se debe en parte a la falta de interés, a la falta de entusiasmo vital. Yo conocí una humanidad con entusiasmo vital mucho mayor que la actual. O sea, entregarnos a lo abstracto tal vez sea porque no tenemos entusiasmo en la vida concreta. La complejidad de la persona humana, con sus potencias e impotencias, tiene niveles que la artificialidad, al menos hasta ahora, no alcanza. Por ejemplo, como es el caso de mi referencia al doctor Diego Mendí, cuyo excelente libro, Enfoques Integradores del Derecho, hoy presentamos. No es solo el nivel de expectativas y posibilidades que la inteligencia artificial puede tener, sino de esperanza, que difícilmente la inteligencia artificial alcance, al menos en este momento. La inteligencia artificial puede tener expectativas, puede tener posibilidades, tal vez lo que no tenga en lo profundo es la esperanza. Diego, es esperanza. En Ernst Bloch debemos rescatar, con Ernst Bloch debemos rescatar el principio esperanza. La inteligencia y la investigación naturales pueden desarrollarse más por causas de planificación o ejemplaridad. La inteligencia y la investigación artificiales son más planificadas y menos enraizadas en las vivencias espontáneas de la época. La inteligencia artificial va a planificar muchas cosas, pero lo que tenemos que hacer es que también la vida vaya del lugar, que la vida crezca en su propia espontaneidad, no el movimiento de la inteligencia artificial, el movimiento de nuestra propia vida, que no tenemos que sustituir con planes. La inteligencia y la investigación naturales pueden tener más conciencia de los límites necesarios, al fin entramados en el universo, que la inteligencia y la investigación surgidas artificialmente. La lógica no va a terminar. La lógica de la inteligencia y la investigación naturales tiene más posibilidades empíricas y racionales. La de la inteligencia y la investigación artificiales posee menos apertura empírica. Este es el despliegue de la razón. Pero la razón no es el único camino. Allí está el maestro Aristóteles, que enseña otra cosa. Los despliegues naturales pueden guiar el funcionamiento lógico, que en el derecho es principalmente normativo,
con mayor sensibilidad para lo concreto. O sea, si encomendamos el funcionamiento lógico del derecho y las normas a la inteligencia artificial, podemos perder el sentido de lo concreto, del hombre de carne y hueso, que es a quien le debemos el funcionamiento de la lógica. La lógica es un instrumento porque el único fin en mi construcción es el hombre. Un maestro alemán hace unos siglos lo enseñó hasta morir. Dimensión valorativa. La inteligencia e investigación naturales pueden referirse con especiales raíces a la realización del valor humanidad, la plenitud de nuestro ser, integrado en el universo. La inteligencia y la investigación artificial pueden ser insensibles y tienen una vocación final del valor utilidad. ¿Cuál es el valor que ustedes pretenden realizar aún a través de la inteligencia artificial? Yo creo que cada ser tiene el deber de realizar su propia perfección. Y nuestra propia perfección no es la utilidad, no es la lógica, es la propia humanidad. Entre los valores pueden existir relaciones legítimas de coadyuvancia, sea en contribución vertical, de integración horizontal o sustitución, pero también ilegítimas de abrogación. Nuestro tiempo se caracteriza por una abrumadora presencia arrogante de la economía y la utilidad. Debemos cuidar que los valores de la inteligencia artificial coadyuven, contribuyan a la plenitud de la vida. No se arrogue el material de los valores de la humanidad. En cuanto a las clases de justicia, la inteligencia y la investigación naturales puede abrirse más a la justicia con consideración de personas, no solo de roles, la consideración concreta de la persona. ¿Tiene la inteligencia artificial idea de la persona más allá de todos los roles? ¿O la inteligencia artificial es un recorte de roles? ¿Estoy yo de carne y hueso y siento que pronto me muero? ¿Estoy allí en la inteligencia artificial? Yo creo que no. La inteligencia artificial puede abrirse más a la clase de justicia con consideración de persona, asimétrica, donde el dinero no cuaja, por ejemplo, polilogal de diversas razones y la equidad. La inteligencia artificial puede manejar la equidad. Saben que la equidad es el fracaso de las reglas racionales. Podemos decir que la inteligencia artificial se abrirá como nosotros al sentido de la equidad. Y la inteligencia y la intervención artificiales están más limitadas. Valoramos la justicia mediante un sentimiento racional, un sentimiento que obedece a razones, decía el maestro Boyd. La inteligencia y la investigación naturales pueden tener más sensibilidad para el defraccionamiento de la justicia que las artificiales. La apertura al defraccionamiento suele ser sabiduría. Cabe preguntarse con Harari, ¿por qué somos tan buenos a la hora de acumular más información y poder, pero tenemos mucho menos éxito a la hora de adquirir sabiduría? ¿Por qué tenemos menos éxito en la apertura a la sabiduría profunda de la vida y del universo? El tiempo que vendrá, el porvenir, más dinámicamente el devenir, nos es en gran medida desconocido. No podemos entregarlo de modo legítimo a la inteligencia artificial. No podemos entregar el porvenir a la inteligencia artificial porque no sabemos lo que es el porvenir. Sería un negocio nulo. Aquí tenemos profesores de contrato, de obligación. Saben que cuando no se sabe hay un error. Y si hay un error, hay un contrato nulo. Pues lo que quieren hacer al entregar el porvenir a la inteligencia artificial sin saber lo que es el porvenir es un contrato nulo.
nulo de nulidad jurídica y moral, porque no sabremos a qué estamos renunciando. Bueno, en cuanto a las exigencias, vamos a seguir, pero ya me pierdo porque pongo mucho esto, pongo lo que hay que poner, esto, el alma. Esto es lo que hay que poner. Esto es lo que no tiene la inteligencia. Ella no puede sentir lo que yo siento, lo que ustedes sienten. Ella es incapaz de eso. Ella puede hacer muchos cálculos. Yo puedo sentir el porvenir infinito, tal vez. Y ante eso siento algo que la inteligencia artificial no puede sentir: reverencia. Lo siento, reverencia por el mundo que vendrá. Quisiera saber si la inteligencia artificial la puede tener. La inteligencia y la investigación naturales pueden tener más apertura a los merecimientos de la necesidad. Siente la inteligencia artificial hambre. La inteligencia artificial siente el hambre del hombre que está ahí en la puerta, ahí a la vuelta. ¿Lo ven ustedes? Ese está en la inteligencia artificial. O lo que no está cargado en los datos, no está. Ese hombre no está en los datos, está allí, en mí, en ustedes. Cuidado, el instrumento no debe sustituir al autor. La inteligencia artificial puede tener más apertura a los merecimientos de la necesidad. Ella puede calcular méritos, pero no puede calcular los necesidades. Hambre, no puede calcular el hambre. El hambre solo se siente, les voy a decir algo muy doloroso, en las tripas. Asimismo, pueden escuchar a los humanos y al resto del universo y fundamentar con más amplitud y sensibilidad que los despliegues artificiales. Los desarrollos naturales pueden tomar más a los humanos como fin. Les es más viable ser más humanistas, en tanto los artificiales son más tendencia a mediatizarnos y a totalitarizarse. La Revolución Francesa nos hablaba de unicidad, es decir, de libertad, igualdad y comunidad. La inteligencia artificial puede tener libertad. Lo que no puede tener es lo profundo de la libertad, que es la unicidad. Cada hombre es único. Cada momento, cada lugar son únicos. Únicos e irrepetibles. Yo no sé si por lo menos por ahora la inteligencia artificial puede pensar a cada humano como un tesoro único e irrepetible. Si crees en esto, crees en la gran tradición de nuestra cultura y en Occidente. Y si no, no crees, y bueno, tienes la libertad que Occidente te da de no creer. Pero en realidad yo creo que el camino es la unicidad también. Unicidad, igualdad y comunidad, como lo enseñaba el maestro, el inolvidable maestro Werner Holzschmidt. Unicidad, cada humano único y distinto. La parte especial, los despliegues naturales pueden abrirse más a las profundidades de las especificidades del derecho. Por ejemplo, de las ramas del mundo jurídico que los desarrollos artificiales pueden no tener. La inteligencia artificial solo se movería, pero no se conmovería ante las diferencias de tal. Hay para la inteligencia artificial la raíz para decir que se necesita seguridad social porque la gente tiene hambre. Esto es lo que yo quiero preguntar. ¿Tiene la inteligencia artificial sensibilidad para distinguir al consumidor, al trabajador? ¿Por qué tiene que haber diferencia entre el derecho del contrato tradicional y el derecho del consumidor? Sí, la inteligencia artificial no puede pensar por igual.
pero el consumidor tiene hambre. Hambre bueno. No es la inteligencia artificial, no es lógica. No renunciamos a lo que somos desde las raíces del universo. Conclusión. Consideramos que al menos hasta el presente, la plenitud del universo se desarrolla de manera más amplia a través de la inteligencia y la investigación naturales. Mucho podemos y debemos aprender de la inteligencia artificial. Mucho podemos y debemos aprender incluso más allá de ella, de la inteligencia natural. Confiamos en que un mundo nuevo vendrá, pero no sabemos cómo será. No podemos enajenarlo válidamente. Gracias. Muchas gracias, doctor Ciro Caldani, por sus palabras y entonces a continuación escucharemos al doctor Juan José Ventolila, que ha tenido la amabilidad de aceptar participar de la presentación de usted. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un gran honor haber sido convocado a participar en la celebración de este 44º aniversario del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Por lo que quiero comenzar por manifestar mi profundo agradecimiento a su director, el querido profesor Miguel Ángel Ciro Caldani. Tengo entre mis recuerdos más felices ese primer acercamiento que hace 32 años tuve con este espacio de estudio y debate que me cambió la vida. Así conocí a tantos compañeros de tarea que, aún embarcados cada uno en sus propios senderos de indagación, se tomaron, no obstante, el trabajo de brindarme generosamente con su saber y con su tiempo. Así aprendí a investigar investigando, a intercambiar opiniones y a juntarlas, en ejercicio de reminiscencias socráticas que constantemente obligaba a pulir argumentos y contestar dudas razonables. Recuerdo una época en que la herramienta comunicacional más vanguardista de la que disponíamos era el fax, y en la que la difusión de los avances científicos requería que constantemente intercambiáramos publicaciones por correo físico. Las publicaciones del centro, en esa época el boletín, luego la revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, la otra revista de Investigación y Docencia, Bioética y Bioderechos y muchas otras que también existieron, se organizaban sobre la gran mesa ante la que nosotros nos volvíamos y desde allí eran enviadas al mundo para esperar el canje que había de llegar. Recuerdo que, a pesar de una sorpresiva clausura de la facultad promovida por una desafortunada orden judicial, gracias al impresionante empuje del doctor Ciro Caldani y desafiando el cierre, logramos celebrar en 1997 con gran éxito las jornadas La filosofía del derecho en el marco jurídico. Siendo aún estudiante, allí conocí a los especialistas de todas las líneas más significativas de esta disciplina que se dieron cita en nuestra ciudad, reflexionaron y dialogaron con gran provecho para que adquirimos el enorme privilegio de estar presentes. Como esta, que tomo de ejemplo, habría de participar de otras tantas sucesivas actividades académicas análogas que al amparo de este espacio posicionaron indiscutiblemente a nuestra facultad en el mapa filosófico de la Argentina. Fue en el Centro de Investigaciones en el que además aprendí la enorme importancia de pensar al derecho desde su inevitable tridimensionalidad. La experiencia luego me confirmaría que la elección había sido acertada. Es que, a poco de adentrarme en la práctica, entendí que las herramientas proporcionadas por la teoría que, con lucidez, transgenió inicialmente Fabio Koch y reformuló luego Miguel Ángel Ciro Caldani, habrían resultado muy útiles para operar con comodidad en eso que llamamos derecho. Pero el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social hoy celebra por partida doble. No solo su cumpleaños, sino que además uno de sus miembros más destacados nos ha hecho un regalo muy valioso. Es que hoy también nos convoca la presentación de Enfoques Integradores del Derecho, obra de Diego Mení,
prologada por Miguel Ángel Ciro Caldaña, sobre la que quiero referirles algunas impresiones. Si tuviera que contarles mi primera sensación, debo decir que se trata de un texto que guarda especial consideración para con el lector. Así, el transcurso de sus casi 300 páginas se recorre con la fluidez provista por quien no solo domina la disciplina abordada, sino que también cuenta con claridad conceptual y herramientas que le permiten vincularse con su auditorio. En un mundo en que la precisión en la enunciación de la idea no abunda, reconforta saber que nuestra institución sigue formando investigadores con calificada capacidad de análisis. Luego de una introducción en la que plantea las circunstancias en las que surgió el enfoque integrador del derecho, Mendy avanza denunciando las limitaciones de los reduccionismos unidimensionales y exhibiendo la necesidad de marcos integradores, subrayando además una evolución respecto de las meras concepciones tridimensionales que juxtaponen, sin integrar, las diversas dimensiones que reconocemos en nuestro objeto de estudio. El primer capítulo, dedicado a las visiones integradoras iniciales, se introduce en la obra de Hegel, Schelling, Lask, Kantorowicz, Pound y Howard. Quiero remarcar que no obstante no se trata de una simple enumeración, sino que detrás de la decisión de tratar a cada uno de estos autores se evidencia un recorte que ha sido meditado, puntualizando inclusive los casos fronterizos que constituyen meros antecedentes de las teorías que preparan. El segundo capítulo se adentra en las principales visiones integradoras, oportunidad en la que el autor incursiona en las teorías de Reale, Reconoce Sinchet, Fernández de Saedo, para luego abordar la monumental obra de Bolshoi, Ciro Caldaña y Corso. Lejos de constituir una mera sucesión monográfica de cada una de estas perspectivas, Mendy elabora conclusiones que evidencian un manejo sólido de tales marcos y una solvencia que le permite compararnos e interrelacionarnos. Adicionalmente, detrás de todos estos abordajes, queda claro el fructífero esfuerzo del autor para dar cuenta de sus decisiones metodológicas y justificar el lugar que cada posición ocupa dentro de la constelación integradora que delimita. Las conclusiones, a su turno, aportan el análisis de los matices que cabe distinguir en cada una de las posiciones relevadas y nos muestran la síntesis de una perspectiva jurídica que se ha constituido en un claro avance del pensamiento jurídico. La obra de Mendy, de tal suerte, exhibe cómo es que los integrativismos resultan desarrollos teóricos claramente superadores, inscribiéndolos en la evolución de las ideas de filosofía. En tal sentido, nos encontramos ante un texto de importancia fundamental, no solo por sus posibilidades de aporte al proceso de enseñanza-aprendizaje, al que indudablemente se incorporará sin dificultades, sino también por haber evidenciado la concreta ubicación del enfoque integrador en el devenir histórico de la filosofía. Con una mirada territorial que da cuenta de los posicionamientos que surgieron en el marco latinoamericano, la obra de Mendy viene a proveernos de un material que, apoyado en el profuso estudio bibliográfico que le sirve de soporte, permite definir las fronteras de una taxonomía que a veces ha sido esquiva en función de las dificultades para agrupar bajo una rúbrica estudiada autores cuyas teorías se apoyan en diversas definiciones relevantes. Hoy hemos sido convocados a dos celebraciones. Y quiero finalizar mi breve intervención entonces deseando al Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario un muy feliz cumpleaños y augurándole muchos años más de desarrollo sostenido de la juridicidad, no solo a nivel local, sino también con su ya habitual proyección presente en las fronteras. Eso sin dejar de felicitar también a un colega y amigo Diego Mendy, que hoy nos regala un aporte de indiscutida calidad, prólogo de tantos otros que habrán de venir y que esperamos con ansia. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Bentolila, a título personal, por todas incluso por todas las consideraciones tan positivas que ha tenido. Tengo la suerte de que sea mi titular de cátedra y
tengo la esperanza de que sea por varios años más. A continuación, entonces, para completar este acto, escucharemos una participación grabada del doctor Mario Chomet, que no se encuentra aquí en el país, pero ha tenido la gentileza de enviarnos una grabación que vamos a proyectar a continuación. Estimados colegas, autoridades, amigos, quiero comenzar agradeciendo profundamente al doctor Ciuro por darme la posibilidad de participar, aunque sea de este modo, en la celebración del aniversario número 44 de nuestro querido Centro de Investigaciones en Filosofía Jurídica y Filosofía Social. Haber integrado este centro desde sus mismos orígenes me genera una profunda marea de recuerdos, emociones e ideas que se vinculan de manera entrañable con mí, con nuestro pasado, con el presente, y que se proyectan con fuerza hacia el futuro. Debo confesar que me resulta un tanto difícil comunicarme a través de este medio digital. No puedo dejar de recordar, en ese sentido, que hace 44 años, junto a la doctora Latuca, escribíamos los borradores de los trabajos en papeles que cariñosamente denominábamos papiros. En aquel entonces no contábamos con computadores. Se podía grabar una charla, una clase, recuerdo las de Carlos Cosio, Casaubon, Alchurrón, Nino, Massini Correas, Vigo, pero ello requería de parte del Dr. Siu un despliegue tecnológico y de todo tipo sumamente especial. ¿Cómo ha cambiado de forma tan rotunda nuestra temporalidad y nuestra espacialidad en estos 44 años? Cierto es que si de recuerdo se trata, ya en aquel entonces yo estaba plenamente convencido de la necesidad de asumir la tridimensionalidad del fenómeno jurídico. Sin embargo, debo admitir que en esos años era quizás un convencimiento teórico. Hoy, después de 44 años de ejercicio profesional, como abogado, como juez, ya en retiro, me es evidente que las decisiones jurídicas se encuentran siempre insertas en un marco de posibilidades normativas, fácticas y axiológicas. En este momento me llueven imágenes de abogados, jueces, operadores jurídicos que frente al caso concreto inevitablemente deben trabajar con hechos, normas y valoraciones de manera simultánea. Pensar el derecho desde una perspectiva compleja e integradora resulta ineludible, imprescindible. En este momento de conmemoración, no puedo dejar de recordar a un pensador que muchos de los que hemos investigado en este centro tuvimos muy en cuenta, Edgar Morin, recientemente fallecido. Él se opuso fervientemente a cualquier mirada reduccionista, ya fuera biologicista, economicista, antropocéntrica o disciplinaria, y expresamente decía que tales enfoques empobrecen nuestra visión del mundo y alimentan la desesperanza frente a los grandes desafíos que tenemos como humanidad. Morin sostenía que no hay una realidad que podamos comprender de manera unidimensional y que debemos asumir que un pensamiento mutilante conduce necesariamente a acciones mutilantes. Es precisamente bajo este espíritu de superación de los reduccionismos que hoy nos convoca la relevante investigación desarrollada por Diego Mendí, plasmada en su libro titulado, yo no sé si se puede ver, esta hermosa y expresiva carátula, Enfoques Integradores del Derecho, editado por nuestra facultad, este año, una obra de 307 páginas y que cuenta con el prólogo de Miguel Ángel Ciuro Caldani. Y adquiere una especial relevancia al exponer y fundamentar el enfoque integrador como la vía para la comprensión del fenómeno jurídico, tomando una oportuna distancia de las concepciones reduccionistas que históricamente han predominado en la filosofía del derecho
y que han contribuido a encubrir o distorsionar la complejidad del fenómeno. El libro tiene una introducción y 3 capítulos. Desde la introducción, el autor sostiene con firmeza que la experiencia jurídica cotidiana, tal como me ocurrió a mí, constituye un indicio claro de las limitaciones de los enfoques reduccionistas. Su exposición se inicia con un examen crítico de las principales corrientes que incurrieron al reduccionismo metodológico, y allí trata y desarrolla los efectos reduccionistas del justnaturalismo, del positivismo normativista, especialmente en su formulación kelseniana, y del realismo jurídico. Pero a partir de esta sólida crítica expone la tesis central de la obra: la necesidad de una visión integradora capaz de articular hechos, normas y valores en una estructura unitaria. El autor subraya la distinción entre concepciones meramente pluralistas y enfoques propiamente integradoras, entendiendo que estos últimos no se limitan a reconocer distintas dimensiones del derecho, sino que procuran explicar su articulación y contribución recíproca. Una parte muy significativa del estudio está dedicada a rastrear los antecedentes filosóficos de estas corrientes, identificando influencias provenientes del neocantismo, la fenomenología, el existencialismo y la hermenéutica filosófica. Pero también examina la presencia de elementos integradores en diversas corrientes y autores contemporáneos de la filosofía jurídica. Y ahí analiza los planteos de Bobbio, de Alexi, de Dworkin, de Ferraioli, de Habermas. Incluso marca los despliegues fácticos, lógicos y valorativos que se manifiestan en otras corrientes que no son integradoras, como la de Finis, Raz, Leiter, y dedica también un espacio a las teorías críticas del derecho, sobre todo en la obra de Oz, de Habermas y de los argentinos Marí y Carco. Para delimitar el objeto, Mendy adopta un criterio, por un lado sustantivo, centrado en las teorías que articulan la tríada hecho, norma y valor, pero también un criterio histórico-geográfico, que le permite mostrar que las corrientes integradoras poseen una pretensión de validez general. En el primer capítulo, examina las primeras visiones de esta corriente, analizando tanto los antecedentes europeos del enfoque integrador, repasando y desarrollando las ideas de Jering, Geny, las contribuciones de Last, Kantorowicz, Radbruch, del Vecchio, pero también los aportes de Stone, de Bodenheimer, y de la tradición anglosajona en Roscoe Pound y Jerome Hall. Quiero destacar especialmente el segundo capítulo, el cual se encuentra dedicado a los desarrollos latinoamericanos de la concepción de integrado, considerados por el autor, yo comparto, como una de las contribuciones más relevantes dentro de esta corriente del pensamiento. Y ahí analiza con detalle, con precisión, con detenimiento las principales ideas de sus figuras centrales: Miguel Reale, Luis Recasens-Sitges, Carlos Fernández Cesariego, Werner Goldschmidt, Miguel Ángel Ciuro Caldani, Carlos Cosio. Pero también incorpora las contribuciones iberoamericanas de Luis Legazzi Lacambra, Eduardo García Maínez, Germán Vidal Campos, Juan Carlos Puig, Néstor Sagüez, Enrique Astalión, José Vilanova, Julio César Cueto Rúa, entre otros. Este estudio adquiere una relevancia entrañable en tanto propicia un reencuentro con los autores fundamentales de la filosofía del derecho latinoamericano, cuyas contribuciones yo creo
han sido relegadas frente a la recepción de corrientes provenientes de los países centrales. En el capítulo tercero, Mendí ofrece una valiosa síntesis de las principales convergencias y divergencias entre las corrientes integrativistas. Y ahí analizan las divergencias, por ejemplo, entre las posiciones de Cossio, Reale, Goldschmidt en torno al papel asignado a la conducta, la norma y los valores, como también las diferencias entre las posiciones de Goldschmidt y de Giuro Caldani en el realismo. Para mí, un aspecto verdaderamente fascinante de la obra es cómo el autor inquiere sobre la potencialidad de los enfoques integradores para abordar los principales problemas de la juridicidad contemporánea, tratando los problemas de la erosión democrática, caracterizada principalmente por el debilitamiento de la legitimidad institucional y el surgimiento de liderazgos que tensionan los límites del constitucionalismo, la crisis contemporánea de sentido y sobre todo el tema de la inteligencia artificial. Si una investigación se mide también por su impacto, ya tiene impacto. Este libro lo he podido comprobar al escuchar y aprender en una clase de Mendí, donde relacionaba inteligencia artificial con los procesos de decisión jurídica y cómo el enfoque integrador o los enfoques integradores permiten a los operadores jurídicos hacernos preguntas que son relevantes para asumir este fenómeno. Para concluir esta exposición, Diego Mendí, con refinada erudición y un análisis particularmente meticuloso, trata cada uno de los temas que aborda. El lenguaje y el tono empleado se caracterizan por una mesura y una precisión expresiva que contribuyen a la claridad y solidez de la exposición, demostrando un conocimiento profundo y actualizado y sustentado en un cuidadoso manejo de las fuentes. En síntesis, este libro es notoriamente original y su publicación está ampliamente justificada por la ausencia previa de un estudio profundo que exteriorice la vigencia y utilidad de las teorías filosóficas integradoras frente a los desafíos del derecho contemporáneo. Las teorías integrativistas nos proporcionan, tanto como lo consigue esta investigación, un instrumento teórico de significativa utilidad para afrontar la creciente complejidad de nuestra experiencia jurídica. Comencé esta exposición diciendo cómo estos aniversarios vinculan pasado, presente y futuro. Tengo para mí que aquellos objetivos e ideales que inspiraron al Dr. Giuro hace 44 años, cuando creó este centro, encuentran en esta investigación una muestra concreta de su realización. Asimismo, me permito señalar el promisorio futuro que se avisora para esta institución, llamada a seguir desarrollando y profundizando la labor académica y científica que le dio origen. Desde no sé dónde, muchísimas gracias. Ahí está, le pido disculpas, estaba muteado. Gracias por el aviso. Así que, doctor Giuro, muchísimas gracias, como siempre, por todo. No puedo dejar de nombrar a la facultad que me ha apoyado en toda oportunidad que he tenido que necesitar algo de ella. La verdad que la facultad siempre ha estado a disposición. Lo hago en la persona del decano, lo hago en la persona de la secretaria de Ciencia y Técnica, que siempre al centro todos le han dado una mano muy importante. La editorial, para mí es una gran alegría que sea con la facultad y por eso le estoy agradecido. No quiero dejar de mencionar, nos acompaña y me pone muy contento que sea así a Juan José, Mario lo hace a la distancia, a mis compañeros de cátedra, los referencio en ellos como titulares porque siempre es
mucho más placentero el tránsito por una cátedra cuando a uno se lo estimula permanentemente. Y tengo la suerte de estar en espacios donde todo el tiempo se me estimula a seguir pensando. Yo recuerdo que cuando le entregué el libro a Juan José a los 2 días, a los 3 días, ya me había escrito diciendo, mira, leí esto, mira qué lindo esto, mira qué otra cosa, me comentó todo el libro en 48 horas. Así que yo por eso le estoy muy, muy agradecido y lo propio a Mario, que bueno, no nos puede acompañar hoy presencialmente, pero le mando el saludo que corresponde. Y quiero mencionar a una persona que nunca nos acompaña presencialmente, pero es casi como otro miembro del centro, que es Víctor. Víctor, que nos edita todo el tiempo las publicaciones del centro, nos imprime, tiene la amabilidad tremenda, tremenda estamos detrás de él todo el tiempo diciendo, Víctor, están las 300 páginas, pero en una hay que cambiar una coma, hay que poner un acento. Bueno, Víctor está siempre a disposición y no quería dejar de mencionarte, Víctor, para mí es una gran alegría encontrarte acá, y sé que tenemos muchas cosas por hacer eh, por delante. En fin, yo les agradezco enormemente todo esto. No creo merecerlo. Para mí es una alegría presentar el libro, que esté a disposición. Bueno, ven que está disponible en internet. Lamentablemente no tenemos muchas ediciones. Y para cerrar, o por lo menos para cerrar mi intervención, hoy recordaba que al final del pasillo donde está ubicado el centro, en las aulas 109, si no me equivoco, los viernes a las 15:40 tenía clases con un tocayo mío, con el doctor Diego Colomino, que es uno de los miembros fundadores del centro y tenemos la suerte de que él esté acá presente. Así que... Sí, de los comunitarios. El doctor Chauvet estaba comprado. El doctor Rebelet, Sí. no sé si está comprado. Sí, 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 por favor. Doctor, bueno, yo llamo el creador. Te voy a decir algo. A ver, Uno de las luminarias de la reforma del 18 decía: el futuro nuestro es por prepotencia del trabajo. Y este centro es por prepotencia del trabajo de nosotros. seguro. Es decir, muchas veces le venían a faltar cosas. Y yo decía así, pero el profesor trabaja, estudia y forma. Y está permanente, no hablando a los partidos, sino investigando. Por eso yo hoy tengo, como decir, un recuerdo, un reconocimiento, una gratitud, porque después de 75 años me digo, gran parte mía es la formación del doctor Filosofía. Es decir, yo conocí filósofos como el profesor Bosque, porque lo traía el doctor Filosofía. Es decir, ningún profesor tenía, o el doctor Petruga, ¿qué le voy a decir? Ayuró, Uri, toda la gente de ese momento. La conocimos porque el doctor Filosofía. Es más, la creación de la Asociación Internacional de Filosofía encontraban el doctor Filo en el interior uno de los apoyos fundamentales. Él consiguió aval y nosotros íbamos con él en plena Buenos Aires para la reunión para conformar la famosa Asociación Internacional de Filosofía. Que nadie sabía, pero el doctor Filo impulsaba el vagón ese. Pero le voy a contar una anécdota. El doctor Filo llevaba los avales y se los presentó al doctor Smith, juez federal, discípulo de Cosio, y le dimos los avales y luego tuvo que referir funciones. Entonces Smith, que era un hombre imaginable, excluyó a todo el interior del manejo. Entonces el doctor Filo le dijo, bueno, devuélvame los avales, que le acabo de alcanzar. Y Smith dijo, no, los tengo yo acá, no los devuelvo. Y el doctor Filo dijo, vamos a hacer una denuncia penal. Y en una de esas, el doctor va a acordar, un profesor de Introducción al Derecho, Torres Lacrosse, profesor de Introducción al Derecho, un dienudo, Torres Lacrosse, se levantó y le dijo, doctor Smith, usted no puede hacer eso. Devuélvale inmediatamente al doctor Filo Caslar que nos avala. Lo que estoy haciendo es un acto irregular.
y él me dice que era un hombre mala persona. Dice, bueno, yo sabía la cartera y yo de por qué la trabajaba. Por eso te digo, mire la que anduve, con la que anduve, yo siempre siento eso con el doctor Catalán. Ya te imaginas el doctor Chomel en este momento para recordarlo, pero es una anécdota de lo que hacíamos. Por eso tu gratitud hoy es un acto de nostalgia y es un recuento de gratitud hacia el doctor Catalán. No tengo más palabras. Doctor, usted al cierre. Yo realmente les agradezco a todos los que han intervenido. Realmente he escuchado exposiciones muy valiosas de parte de la mesa, de parte del doctor Colomino. Les agradezco mucho a ustedes la presencia. Los humanos no solo hablamos con palabras, hablamos con gestos. Y el gesto de ustedes de estar aquí es profundamente valioso para mí y para la continuidad de la tarea del centro. Así que les agradezco profundamente. No sé cuánto tiempo podré acompañarlos yo, pero sí les pido que continúen por todo lo que estuvieron y que los que están continúen la tarea del centro, continúen en la investigación del derecho, sobre todo en la filosofía del derecho, porque el derecho es una expresión humana, profundamente humana, y la humanidad vale. Muchas gracias.